La noche en que todo comenzó se sentía un olor pesado en el aire, un perfume inquietante que parecía impregnar la oscuridad con presagios de algo terrible. Un grupo de jóvenes había escuchado las historias sobre un viejo caserón abandonado en los caminos rurales de Texas, cerca de un matadero en ruinas, y decidieron aventurarse hasta allí sin sospechar la magnitud de la pesadilla que los esperaba. Se decía que aquella construcción desvencijada era más que una simple reliquia, albergaba secretos que nadie jamás se había atrevido a descifrar. Algunos lugareños advertían sobre gritos lejanos al caer la noche, voces que tenían un eco tan macabro que helaba la sangre de quien alcanzara a oírlas. Pero los jóvenes, con el entusiasmo imprudente de la juventud, decidieron ignorar las advertencias y se adentraron en la carretera desierta, iluminada únicamente por la luz intermitente de una vieja farola que se tambaleaba con el viento. A medida que el auto avanzaba entre campos polvorientos, la tensión crecía sin explicación aparente. La radio se apagaba sola, y cada tanto se escuchaban golpes metálicos en la parte trasera del vehículo, aunque no parecían provenir de algún desperfecto mecánico. Uno de los jóvenes cerró la ventana cuando percibió, de reojo, una silueta moviéndose al borde del camino. Tal vez solo fue su imaginación, tal vez no había nada. Sin embargo, la inquietud se volvía insoportable y nadie se atrevía a pronunciar una sola palabra. El silencio era tan fuerte que el motor parecía un murmullo lejano. De pronto, divisaron la fachada derruida del caserón. Con la pintura descascarada y las ventanas obstruidas por tablas carcomidas, el lugar se erguía como un guardián tenebroso de secretos fatales. Todo estaba envuelto en un halo turbio, casi irreal. Sin más opción que descender, se estacionaron cerca de un camino que llevaba a un antiguo portón metálico. Al acercarse, el viento sobre el pasto seco reproducía un sonido que se confundía con quejidos siniestros. Las bisagras del portón crujieron con un chirrido lastimero y, al abrirse, liberaron un olor a moho y carne rancia que golpeó sus sentidos, como si la tierra misma advirtiera del horror al que se estaban adentrando. No muy lejos podían ver la silueta de un viejo matadero que, en alguna época, funcionó a toda máquina. La estructura parecía un esqueleto oxidado surgido de la oscuridad. Un estremecimiento los recorrió a todos, las historias que supuestamente habían inspirado la infame masacre de Texas cobraban vida ante sus ojos. Sin embargo, mantenían la curiosidad que los había impulsado hasta allí. Uno de ellos, temblando de emoción malsana, musitó que debían entrar y explorar. La puerta principal del caserón se dio ante un leve empujón, como si invitara a los intrusos a conocer sus secretos. El rechinido parecía un lamento antiguo. Al penetrar el umbral, se toparon con un vestíbulo angosto, paredes agrietadas y un piso cubierto por una fina capa de polvo que revelaba pisadas desordenadas, huellas borrosas que no se podían explicar. Una lámpara antigua se mecía desde el techo, balanceándose de un lado a otro con un ritmo hipnótico, golpeando el aire con la cadencia de un corazón enfermo. La penumbra se los tragaba lentamente y solo alcanzaban a distinguir lo que la linterna alumbraba. Bajo sus pasos crujía la madera, levantando astillas y un eco que resonaba en un pasillo interminable. Cuadros desvaídos colgaban de las paredes con retratos familiares deformados por la humedad y por algo más que nadie alcanzaba a descifrar. A medida que avanzaban, la sensación de estar sumergidos en un laberinto comenzó a asfixiarlos. Las escaleras ascendían en espiral hacia un piso superior, pero el temor los obligaba a avanzar con pasos inseguros. Cada cuarto que examinaban mostraba vestigios de una vida interrumpida violentamente. Un reloj de péndulo detenido marcaba una hora imposible y, en la cocina, platos rotos y cubiertos oxidados estaban regados por el suelo, como si hubieran caído en medio de una huida desesperada. El ambiente olía a podredumbre, mezclado con un olor metálico que recordaba a la sangre seca. Al abrir un gabinete, descubrieron tarros con fluidos imposibles de identificar, así como herramientas punzantes manchadas con un residuo oscuro incrustado en los bordes. Una atmósfera espeluznante los rodeó, acrecentando la sensación de que algo nunca antes visto guardaba en lo profundo de la casa. Arriba, en el tercer cuarto del pasillo,
había un ropero con la puerta semiabierta. Al alumbrarlo con la linterna, vieron que no contenía ropa, sino utensilios retorcidos y manchas marrón rojizas que se extendían por la madera. Uno de los jóvenes retrocedió con el estómago revuelto y se apoyó contra la pared para no desvanecerse. Otro se atrevió a mirar más de cerca, notando restos de cuerdas, cintas adhesivas y más rastros horribles que apuntaban a que, tiempo atrás, alguien había estado atado en ese lugar. La realización de que habían entrado en un sitio maldito intensificaba el terror. Sintieron que aquello superaba cualquier rumor, que la realidad se fundía con una pesadilla indescriptible. De pronto, se escuchó un golpe en la planta baja. El estruendo los sacudió hasta los huesos, y todos voltearon aterrados hacia la dirección de donde provenía aquel sonido. Se miraron entre sí, sin saber si debían darse a la fuga o investigar. Tomaron la terrible decisión de averiguar qué o quién permanecía en aquel lugar. Desanduvieron los pasos, con la linterna temblando en las manos sudorosas, y descendieron la escalera que parecía más larga que antes. El vestíbulo los recibió como un túnel oscuro, y volvieron a sentir la bocanada de ese olor represivo que no lograban identificar del todo. Empezaron a escuchar un murmullo inhumano, una especie de gemido prolongado, como una bestia herida. Siguieron esos gemidos hasta la puerta trasera de la mansión, que daba a un patio cubierto de hierbas altas y retorcidas. A un costado se erguía la silueta semiderruida del matadero. Allí vieron una luz tenue filtrarse por una endija, y la curiosidad, una vez más, los impulsó a seguir. A medida que se acercaban, el olor a hierro se intensificaba. Resonaba como una letanía, una suerte de maquinaria oxidada, un clank metálico que hacía pensar en sierras y cuchillas. El portón que daba acceso al interior estaba entreabierto y, con el corazón palpitando desbocado, se atrevieron a asomarse. Las paredes estaban decoradas con marcas profundas, zarpazos anónimos o cortes que dibujaban patrones malignos. El suelo se mostraba resbaladizo y cubierto de un líquido viscoso que los obligaba a moverse con cautela. Uno de ellos apuntó con la linterna hacia una mesa de trabajo y descubrió herramientas de carnicería cubiertas de manchas oscuras. Machetes, ganchos y cuchillos, acomodados con un cuidado casi ceremonial, formaban una exhibición escalofriante. Fue entonces cuando, en un rincón, divisaron a un hombre corpulento vestido con un delantal raído que antes pudo ser blanco. Sus manos gruesas empuñaban un arma que emitía un sonido ensordecedor cuando la ponía en marcha. Un motor que recordaba el de una sierra eléctrica vibró en el ambiente, rompiendo la quietud maldita de la noche. El hombre, que parecía más una bestia primitiva, volteó de golpe, y sus ojos, inyectados en furia, se posaron sobre los intrusos con un destello de placer enfermo. No hubo tiempo de gritar, en un solo movimiento, encendió la sierra, y el chirrido agudo perforó los tímpanos de todos, despertando el instinto más básico de sobrevivir. El pánico se apoderó del grupo. Algunos corrieron hacia la salida, mientras otros retrocedieron sin pensar, tropezando con herramientas ensangrentadas. Gritos de horror se ahogaban entre el eco del motor que rugía como un monstruo mecánico desatado. Afuera, la luna iluminaba la polvareda que levantaban sus pasos desesperados, pero la sombra del hombre los perseguía implacable. Movía su sierra como un carnicero poseído, disfrutando cada segundo de aquel caos infernal. A la distancia, el caserón parecía palpitar con una vida malsana, como si se alimentara del terror que emanaba del lugar. En medio de la carrera, uno de los jóvenes se separó del resto y tropezó con una raíz saliente. Intentó ponerse de pie, pero un brazo fornido lo sujetó con una fuerza antinatural. El rugido de la sierra se detuvo de golpe, y durante unos instantes se escucharon ruegos desesperados que cesaron de forma abrupta. Un silencio mortal se extendió por los campos, interrumpido únicamente por la respiración agitada de los otros que, sin mirar atrás, continuaban huyendo. Parecía que la tierra quería tragárselos, engullirlos en esa noche sin fin que prometía convertir sus vidas en un recuerdo sangriento. Pero la esperanza de escapar se debilitaba con cada paso. La crueldad del hombre del delantal no conocía límites.
Su presencia era como una pesadilla viva, un predador insaciable guiado por una fuerza ancestral y macabra. La carretera seguía siendo lejana y el grupo se dispersó. 2 de ellos lograron volver al auto, pero se dieron cuenta de que las llaves se habían extraviado en algún punto durante la huida. Gritaban los nombres de sus amigos, suplicando que aparecieran ilesos, pero todo era en vano. Solo el viento del desierto arrastraba un murmullo tenebroso que parecía susurrar que ya era demasiado tarde, que la noche había devorado todo rastro de cordura. En un intento desesperado, forzaron a patadas la cajuela del auto, con la esperanza de encontrar algo que les sirviera de arma o herramienta. Hallaron un tubo de metal y se aferraron a él con la determinación de luchar por sus vidas. Sin embargo, cuando escucharon nuevamente el motor de la sierra acercándose, supieron que cualquier resistencia sería inocua. El hombre emergió de la oscuridad con una calma tan antinatural que helaba la sangre. Llevaba el delantal aún más manchado, y sus pasos retumbaban con la cadencia de la fatalidad. No pronunciaba palabra alguna, no reía ni mostraba rasgos de ira, parecía sumido en un trance de violencia pura. Un destello fugaz de esperanza los impulsó a enfrentar la situación. Levantaron el tubo y lo agitaron en el aire mientras retrocedían. La bestia humana lanzó la sierra hacia ellos, y el chirrido perforante volvió a ocupar la noche. Los miró con un goce silencioso que anunciaba su victoria. Fue un instante interminable en el que el terror se materializaba ante sus ojos como la peor de las sentencias. Para cuando la sierra completó su arco mortal, el grito de uno de los jóvenes se fundió con la explosión de dolor. Todo rastreo de cordura se desvanecía a cada golpe, cada bramido mecánico que desgarraba la atmósfera. El tiempo pareció detenerse cuando la última chispa de vida escapó sin remedio, dejando el eco de un silencio incierto que se apoderó de las ruinas y los campos. Solo quedó la visión espectral del caserón, testigo mudo del horror que allí se consumaba una y otra vez. Un lugar que ya había sido escenario de atrocidades indecibles y que ahora reclamaba a nuevas víctimas para alimentar su fama maldita. No hubo salida, ni redención, ni un amanecer liberador. La noche se tragó los últimos alientos con una voracidad insaciable, sellando el destino de quienes, con ingenuidad, se aventuraron para descubrir una verdad demasiado macabra para ser comprendida. El silencio envolvió la tierra baldía alrededor del matadero, y la luna parecía hundirse tras unas nubes negras como presagio de mayor oscuridad. Allí quedaban retazos de vidas cegadas y un retumbo en el aire que recordaba el rugir incesante de una sierra, mezclado con gritos que se perdían en el abismo. Nadie volvió a verlos, y los que oyeron rumores jamás tuvieron el valor de acercarse a confirmar nada. Solo quedó flotando el relato de un hombre con un delantal ensangrentado que, oculto en la penumbra, marcaba con su arma el ritmo macabro de una carnicería interminable. Aquella leyenda urbana, presuntamente inspirada en hechos reales, había dado origen a la película de la masacre, pero lo que allí sucedía era aún peor de lo que cualquier film podría mostrar. El horror real, en aquel lugar maldito, superaba incluso la ficción más siniestra. Porque a veces, la realidad se tiñe de sombras tan profundas que destruyen cualquier esperanza, y en la quietud final, solo permanece la certeza de que algo malévolo habita en aquellos parajes, esperando a los incautos para reclamar sus vidas y convertirlos en parte de la historia más horripilante jamás contada. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.